Hola Cristóbal, un gusto conversar contigo en esta oportunidad. Quería partir preguntándote cómo ha sido la experiencia de presentar Los Hiperbóreos en Chile después de su estreno internacional, cómo han sido algunas de las recepciones que han tenido esta película, yo creo muy esperada y que finalmente se da en territorio nacional. Sí, bueno, la experiencia en Chile que hemos tenido en realidad fue en el FIC Valdivia, hace un mes más o menos, un poquito menos creo. Y fue una experiencia maravillosa, o sea, fue que es como el mejor concierto que hemos tenido, así como era el concierto un poco para la fanaticada. Como te digo, yo creo que el mejor estreno que hemos tenido de alguna película o corto que hayamos hecho era un público súper cómplice, un público yo creo muy seguidor de lo que hacemos y tuvimos nuestra noche de rockstar, yo creo un poquito, como ridículamente, muy chiquititamente, pero nada, nos hizo muy felices, la verdad. Y fue un público que se reía además con la película, que es algo importante para nosotros, porque es una película que nosotros sentimos que tiene un componente de comedia grande, pero que no siempre se interpreta así, o no siempre se interpreta así las cosas que hacemos. La Casa Lobo para nosotros también tenía un componente, yo creo, de comedia grande, pero nadie se reía con esa película, absolutamente. Para todo el mundo era una película de terror. Y en este caso el público se rió harto y eso fue bacán, fue bonito. Los Hiperbóreos es una película difícil de describir o de clasificar. Es en alguna medida una película sobre una película perdida. ¿Cómo les gusta a ustedes, o a ti en particular? Me carga, no me gusta. Claro, porque o sea, como que a pensarlo en una sinopsis ya es como medio difícil. Está esa frase de Lynch que dice que termináis la película y tenéis que empezar a hablar y eso le carga. Y yo creo que en esta película esa idea como que está muy exacerbada, porque es una película efectivamente que va pasando de formato en formato y de relato en relato, entonces es muy difícil de describir. Hace poquito un periodista francés escribió algo que era con lo que estuve y no de acuerdo, que decía algo así como quizás es una experiencia inmersiva más que una película. Por una parte me cargó ese comentario que era como ¿qué es una película si no es una experiencia inmersiva? Claro. Pero por otro lado igual encuentro que tiene un punto y prepara al espectador para no estar esperando como una película en términos canónicos, de que va a ser una narrativa lineal y clara. Hay mucha norma respecto a cómo se hace una película. Y esta película es más, yo la siento más, o yo quisiera, no solo con esta, sino que también con todas las películas que hacemos, con La Casa Lobo igual, quisiera que sea más como una atracción de un parque de diversiones, como un carrito que te mete un túnel, no sabéis lo que vaya a encontrar, y como una casa del terror. No hay o Los Piratas del Caribe, como que no hay una narrativa necesariamente lineal en la experiencia que atravesaste, pero hay una experiencia que te entretiene, que te tiene entre manos. Lo que sí es muy interesante y ustedes han hablado de eso, tiene que ver con el proceso de realización de sus obras. Es casi, si no me equivoco, lo han descrito como casi tan o más importante que la obra terminada. Ya sea esto en galerías o en el caso particular que fue en Matucana 100. Cuéntanos un poco cómo fue el desafío de ocupar como set de filmación el galpón de Matucana 100 para hacer esta experiencia, como tú lo llamabas. Sí, hay algo, bueno, en nuestra anterior película, La Casa Lobo, también la filmamos o la animamos frente al público. En ese caso fue en más de 15 lugares entre galerías, museos, centros culturales. Y en este caso la totalidad de la película se hizo en el Galpón Grande de Matucana 100, en la Sala de Artes Visuales, que es una sala, no sé, de 700 metros cuadrados, es gigantesca. Y nos permitía la oportunidad de tener este gran galpón que lo imaginábamos como entrar al estudio de Méliès, un poco, esa era nuestra idea, que entraras y pudieras recorrer los distintos escenarios, las distintas escenografías. Y más que un desafío, yo lo veo como una oportunidad. Había algo en la semilla de nuestro primer cortometraje, de Lucía, del 2007, estaba esta idea de hacer un corto sobre el proceso de hacer un dibujo y de borrar un dibujo. Y eso ha persistido en nuestro trabajo, que es como hacer obras sobre procesos. Entonces, nuestras películas cuentan historias, pero también cuentan historias de personajes, digamos, pero también cuentan historias de materiales. Eso lo vemos y eso es lo que a mí me hace mucho sentido de estar en este festival.
en una gran medida nosotros vemos nuestras películas como documentales, como documentación de procesos materiales, de procesos artísticos, pero fue increíble, la verdad. Y a mí me encanta esto, me encanta abrir los procesos. Ni siquiera es que me encante, es como que para mí es como parte esencial de hacer películas, es compartir todas las etapas. Me parece muy triste hacer películas a puerta cerrada o que eso no se comparta como un ritual, como una performance. Y en ese sentido, ¿cuál es pensando en lo que fue el proceso de rodaje, cuán importante es el papel de Antonia, la protagonista? Porque bueno, hay más seres humanos, pero ella es como como el ancla de alguna forma, mientras que está rodeada de otras materialidades, de marionetas, de muñecos. ¿Cómo fue el trabajo con ella y cuán importante es a fin de cuentas para el resultado final de la película? O sea, yo siento que lleva la película sobre los hombros un poco. Nosotros siempre escribimos decálogos para nuestras películas, unos 10 mandamientos, y de estos 10 mandamientos que compartimos con el equipo, no me acuerdo si el primero o el último mandamiento era Antonia es el corazón de la película. Y un poco eso era lo que tenía que funcionar y eso es lo que tenía que palpitar, como Antonia era este ser humano real respirando dentro de esta maquinaria súper artificiosa, y era lo que te iba a ti como espectador mantener anclado a la película, como era el ancla emocional. También me interesa que en sus últimos trabajos han visitado bastante ciertas figuras históricas de Chile, políticas particularmente, como desde Diego Portales o Jaime Guzmán, y ahora con Miguel Serrano. ¿Qué hay en esas personalidades que les interesan? Hablando un poquito más sobre cierta parte de la historia que se cuenta, ¿qué les llama la atención o cuál es la dimensión que les interesa de estos personajes a la hora de armar estas historias tan particulares desde su visualidad? Quizás son distintas cosas en cada caso. Jaime Guzmán apareció de a poco en nuestros trabajos. La primera vez que apareció fue en un trabajo como del 2010-2011 que se llama La bruja y el amante. Yo creo que tiene harto que ver con, voy a hablar de lo hiperbóreo, tiene que ver con lo hiperbóreo. Yo siento que es una película en distintas dimensiones sobre los mitos de origen un poco, o inventar nuestra propia mitología chilena. Y justamente eso es lo que hacía Miguel Serrano. Miguel Serrano es un autor súper delirante, súper ridículo, es un nazi chileno, lo cual son dos ideas que para mí son súper inconectables, lo nazi y lo chileno, ¿cachai? Pero por otra parte tiene un proyecto súper ambicioso que a mí me resulta fascinante, que es la idea de crear una mitología territorial, una mitología local. O sea, de hecho lo han llamado como el Tolkien chileno. Y ese proyecto a mí me parece muy interesante y es algo que se hace poco en Chile, yo creo. Bueno, y en esa línea yo creo que se mete Jaime Guzmán, porque está Jaime Guzmán de alguna manera forma parte de este mito de origen de nuestro actual ciclo histórico. Como aún es evidente que, no sé, si uno piensa como en los nombres presidenciables, como Matei, Kast, Toá, incluso Bachelet, son puros apellidos, no estoy hablando de las personas particulares, pero son apellidos vinculados a la historia de la dictadura. Claro. Y entonces es muy evidente que todavía estamos viviendo en ese sueño, o todavía estamos viviendo en ese ciclo histórico, y Jaime Guzmán es como el arquitecto de ese sueño, de alguna manera. Entonces es inevitable si uno está pensando o reflexionando o queriendo hacer una película que sea una pesadilla sobre el Chile actual. Y hay algo que yo creo que a muchas personas que ven sus películas les puede llamar la atención, que es por un lado, todo el trabajo formal tan fuerte de la animación y las transformaciones y el constante movimiento y hacer y deshacer, una cosa muy formal, y por otro lado también una cosa de historia, también narrativa, que si bien puede que no tenga como un componente lineal o tradicional, sí hay una historia que se está siguiendo, sí hay temas. ¿Es para ustedes importante no sé si un equilibrio, pero sí no abandonar ninguna de las dos cosas, tener un lado formal fuerte, a la vez que un lado de historia, de contenido, digamos, de ciertos temas políticos que despierten ciertas reflexiones o ciertas discusiones? Totalmente. Yo creo que siempre en nuestras películas hay una especie de fricción y se tratan de esa fricción, yo encuentro. Por ejemplo, en La Casa Lobo queríamos hacer una película sobre procesos materiales, sobre procesos escultóricos, sobre procesos pictóricos, y a la vez queríamos contar una fábula, como un cuento de hadas.
Y siempre está como que esas dos cosas parecen como chocar, y en esa fricción, en la película son como esas chispas entre estas como dos ruedas que parecen desconectadas. Entonces hay estos puntos de intersección, y yo creo que de ahí salen estas películas. Y en el caso de y por otro lado yo le añadiría otra que es como entretener, ¿cachai? Porque es como contar una historia, explorar nuestro lado de artistas visuales, ¿cachai? Como hacer escultura, hacer muñecos, hacer pintura, pero también entretener, hacer películas que sean emocionantes. Eso yo creo que es importante para nosotros. Sí, pero yo creo que nuestras películas se juegan la vida un poco en esa fricción. ¿Y esta es la primera vez que aparecen ustedes como personajes al interior de sus propios trabajos? Más o menos. Hay un corto chiquitito que se llama La Madrastra, que está protagonizado por unas niñas que son María Joaquina y Cristobalina. Está ese, bueno, y en Los Huesos Jaime Guzmán estaba hecho en base a la cara de Joaquín, con el molde de la cara de Joaquín, y Diego Portales era yo. Entonces, sí, si bien no es algo relevante para quien ve y no tiene idea de esto, pero sí, de a poco nos metemos y jugamos. ¿No es un problema ficcionalizarse o ustedes mismos ponerse digamos, al otro lado de la cámara, jugar con...? A mí me divierte mucho, la verdad, y creo que casi me parece como si vas a hacer películas y te vas a dedicar al arte, en algún momento lo tienes que hacer. Como no es un proyecto que quiera estar haciendo para toda mi vida, pero me parece como divertido, porque finalmente uno está como creando mitologías propias y es natural ponerse ahí. Porque antes hablabas un poco del rasgo como más humorístico o incluso chistoso, y a mí me da la sensación de que parte de eso viene de la propia, digamos, recreación de ustedes en la película con otras voces. Totalmente, sí, totalmente. O sea, yo creo que los momentos de escritura que más disfruté fueron escribiendo los diálogos de Joaquín. Y eso también tiene que ver en el caso de esta película con que esta película heredó la estructura de una charla. En algún momento en pandemia nos invitaron de Teatro a Mil a hacer una especie de obra de teatro online. En pandemia se hacía mucho esto del teatro online, y lo que nosotros hicimos fue una charla sobre una película perdida. Y la hicimos Antonia, Joaquín y yo. Entonces nosotros dábamos la charla. Y era una charla que partía como una charla, pero poco a poco se iba distorsionando hasta que Jaime Guzmán se apoderaba de la charla como una especie de virus digital. Y la estructura de esa charla la traspasamos a un guión de largometraje. Entonces por eso la película parte con Antonia hablándole al público, porque está dando una charla en el fondo. Y ahí nos metemos nosotros, que está ahí como... Pero la estructura y el personaje del metalero también nació de esa charla. Entonces era una película charla también esta. Y nosotros éramos parte de eso. ¿Y cómo fue el trabajo con llevar esas voces? Joaquín lo hace Jaime Badel, creo. También creo que es interesante porque es una voz súper reconocible, como quizás choca porque sabemos que como que no corresponde a ese cuerpo. Hay como una cosa ahí, como un extrañamiento que es divertido y a la vez, bueno, interesante para la creación de ustedes como personajes. En el momento del rodaje no lo teníamos claro. Estos fueron como experimentos posteriores, probando distintos tonos, actores. Y en algún momento se hizo claro que los directores iban a aparecer también como narradores en ciertas partes de la película. De hecho, la película parte con una narración de Marcelo Leapis, que es quien hace el personaje de Cristóbal. Y eso, bueno, en el caso de Marcelo, que como dijimos, un narrador, entonces buscamos una voz medio oficial, como Marcelo Leapis, la voz de, no sé, Canal 13, del Festival de Viña, una voz también súper... No una voz que uno dice, esta persona, con el caso de Jaime Badel, pero es una voz que has escuchado como siempre. Y también estábamos bien inspirados para esta película en muchos aspectos por La recta provincia de Raúl Ruiz, y que tiene un poco de ese juego, porque usa una película que Raúl Ruiz hizo para TVN y que usa el narrador de TVN que se mete. Y bueno, y además está este hecho de que son historias que se meten dentro de otra historia. Entonces, yo creo que hay una película que influenció mucho fue La recta provincia. Y lo último que me interesaría preguntarte, desde el aspecto más visual, la película tiene como una gama de colores bastante particular,
vinculada más como los grises, azules. ¿Qué era lo que les interesaba de eso para...? Como esta película la está dictando desde el más allá Miguel Serrano, los directores quieren hacerla como lo hubiera hecho Miguel Serrano, entonces la quieren filmar en blanco y negro. Pero hacen todo, en vez de hacer la película, filmarla en blanco y negro, hacen toda la escenografía, hicimos toda la escenografía en blanco y negro, pero está filmada a colores. Eso nos pareció chistoso, la verdad. No, sí, hace como un juego interesante con las distintas capas de cómo se va metiendo. Después entra todo un tema con un software. Ahí cuando la vean se van a dar cuenta de todos esos juegos que se van articulando en esta película. Bueno, Cristóbal, muchas gracias por la conversación. Muchas gracias a ti. Y bueno, éxito en la película cuando se estrene en salas y ojalá también en las próximas presentaciones de los Hiperbóreos acá en Chile. Muchas gracias. Ojalá cuando salga esta entrevista sigan salas.